Seguimos con nuestra serie de presentaciones, pero antes de comenzar querría mandar un saludo muy efusivo y muy cálido a un grupo de amigos que están repartidos a lo largo del mundo y nos conocemos como el grupo TNT. Para todos vosotros, mi abrazo desde aquí, desde Llíria, Valencia, España. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de un libro escrito por Celia dos Santos Hernández. Primero de todo, como es costumbre, os haré una biografía de Celia para que la vayamos conociendo. Celia nació en Ibiza el 30 de abril de 1995. Es escritora e ilustradora de ascendencia española, brasileña e italiana, especializada en lo que ella misma llama fantasía oscura. Desde su niñez muestra interés por el dibujo y el cómic, participando exitosamente en los certámenes escolares. No será hasta los 10 años cuando descubra su afición por la lectura y especialmente por la escritura. A los 14 años se presenta al concurso de Coca-Cola Jóvenes Talentos de relato corto en la modalidad de catalán, quedando en segunda posición de Ibiza. A los 18 años viaja a Mallorca, donde se matricula en la Escola d'Art Superior de Disseny, pero que termina abandonando al poco tiempo para iniciar el grado de Lengua y Literatura Española en la UNED tras su regreso a la isla. En octubre del año 2016 hace una primera publicación de El Rey de los Bufones y no sería hasta 2019 cuando ésta se reedita con Edeta Editorial. Pocos meses antes lanzó su segunda obra, Noctis, El Juicio del Cordero, el primero de una saga de libros de literatura fantástica y juvenil. Al mismo tiempo se dedica a realizar exposiciones de sus pinturas en diferentes galerías y puestos, entre ellos B12 Gallery o el Hotel Ocean Drive Talamanca. A esto se le unen otros trabajos puntuales de modelaje, publicidad o promoción. Así aparece junto a Sunny Carlson en el videoclip de In the Morning. También inició su propia carrera musical con la grabación del disco homónimo El Rey de los Bufones, cuyas canciones fueron compuestas por Antonio Ferrara. Bueno, esto en lo tocante a la biografía de Celia, y ahora os haré una breve sinopsis de El Rey de los Bufones. Una breve sinopsis sobre todo para animaros a que lo adquiráis y lo leáis. El abogado Manuel Navarro abandona su antigua vida para partir en busca de su ex prometida, que lo ha abandonado dejando tan solo una carta de despedida. Y todas las pistas parecen llevarle a un único lugar, Villa Utopía, un popular parque temático. Será allí donde conozca a Claude, el apodado Rey de los Bufones, estrella principal del circo esperpento, que lo ayudará a conseguir un trabajo con el que poder alargar su estancia. Claude es mujeriego y petulante, amante de la buena vida, pero, sin embargo, no deja de despertar en Manuel sentimientos contradictorios. Bueno, y ahora a continuación someteremos, como también ya es costumbre y todos conocéis, someteremos a Celia a una serie de preguntas y de esa manera conoceremos un poco a la Celia escritora y a la Celia como mujer, como persona. ¿De dónde surge la idea de escribir el libro? Bueno, la primera vez que empezaron a venirme imágenes sobre la historia que quería crear, yo tenía solamente unos 16 años más o menos. Y allí fue cuando empecé a pensar sobre El Rey de los Bufones. Lo que pasa es que la historia era bastante diferente. Y lo único que tenía claro eran los protagonistas, los personajes principales, y que quería hacer una historia de fantasía un poco más
oscura, pero al final el resultado final fue un poquito más una mezcla entre ficción oscura, suspense, terror. Entonces al final dio un vuelco la historia y la verdad es que ni siquiera llego a recordar bien cuál era la esencia inicial del libro. Cambió mucho. ¿Tienes algún horario preferido para escribir? Pues para que os hagáis una idea, ahora mismo yo creo que son las 3:30 de la mañana. Y así que sí, yo me concentro bastante mejor por la noche y sin hacer nada. No soy para nada una persona de fiesta, pero parece que por la noche, por un lado puedo estar cansada, pero por otro parece como que se me activa un puntito de inspiración y me gusta la sensación de tranquilidad, de la calma que reina ya cuando todo el mundo está dormido. Parece que te ayuda mucho más a escribir. Explícanos cómo vas desarrollando la obra. Por ejemplo, ¿eres de los meticulosos que planifican previamente con esquemas o de los que van creando sobre la marcha? Mi método de creación de obras ha madurado también bastante. Al principio yo lo hacía todo, yo lo iba intentando dejar todo ya paso por paso perfectamente limpio. Lo iba fragmentando, pero cada fragmento quedaba, se supone, limpio. Y realmente si lo piensas, es como estar construyendo una casa y ponerte a pintar la casa bellísimamente por la parte de abajo sin acabar de poner el techo. Así que lo que estoy haciendo ahora es como un boceto general. Primero hago unos esquemas, empiezo a escribir como un esquema, pero tal cual. Paso 1, paso 2, paso 3, empiezo a intentar tener muy claro cuáles son las acciones que van pasando a lo largo de la historia. Y a raíz de ahí, pues hago primero una primera escritura muy, muy torpe, muy de guía, muy orientativa, y ya a partir de ahí, una vez tengo todo más o menos estructurado, es cuando empiezo a embellecer la obra, cuando empiezo a darle el toque más literario. Muchos autores, aunque publiquen tardíamente, han tenido afición por la escritura desde mucho antes. ¿Desde cuándo tienes tú afición por escribir? Mi afición por la escritura empezó yo diría que con 12 años, 11, 12 años, pero me inicié, bueno, empezaba a hacer escritos cortos, muy torpes, pero yo antes de los 12 años ya empezaba a tener más bien como pasatiempo el cómic. O sea, yo me inicié en el cómic muy pequeñita, me iba presentando a concursos, veía que se me daba bien y luego empecé a especializarme en, la escritura, porque pensaba que el cómic se me quedaba corto y también veía que no era exactamente lo mío. Vivimos en un país en el que se lee muy poco. ¿Eres un buen aficionado a la lectura? Bueno, como escritores estamos obligados, estamos obligados, debemos tener una formación, una mínima formación, porque no creo que ningún escritor pueda ser bueno sin haberse leído antes algunos ciertos clásicos o sin haber tenido la influencia de mucha literatura clásica. Pero sí que es cierto que por un lado suelo ser bastante más afín a la literatura de algunos clásicos, más que de la literatura contemporánea, extrañamente. Y aunque me gusta leer, yo no soy lo que se dice una devoradora de libros. A mí soy bastante selectiva en cuanto a lecturas y me cuesta mucho que una obra me llame la atención. O bien leo porque creo que debo leerlo porque son obras que deben conocerse y que me van a aportar algo por aprendizaje, o leo por simple placer una obra que me ha podido llamar la atención, pero me tiene que llamar mucho la atención para que yo empiece
leerla. Normalmente no me molesto abrir una obra que no me llama la atención. No creo que sea la lectura no es algo que deba obligarse. ¿Cuál es tu novela o escritor preferido? Yo diría que como autores clásicos me gusta especialmente Alan Poe, me gustan mucho los relatos de Alan Poe, me gusta mucho, es que también depende de si te gusta en cuanto a argumento, en cuanto a atmósfera, en cuanto a forma de escribir. Por ejemplo, me gusta mucho la forma de escribir que tiene Cervantes, pero también me gustan mucho los artículos de Larra. Y bueno, no sé, la verdad es que tengo bastantes, pero me gusta también en cuanto a argumento, disfrutaba también mucho las lecturas de obras clásicas. Recuerdo que se me quedó la Odisea, pero luego en cuanto a autores contemporáneos, yo soy más aficionada a libros individuales que a un autor concreto. Puede ser que de un autor me guste un libro, que de otro autor me guste tal libro, pero yo diría que tal vez el que más ha coincidido, que me ha aportado una atmósfera que a mí me gustaba mucho, es Carlos Ruiz Zafón de hoy en día. Y no sé, yo diría Carlos Ruiz Zafón, la verdad. A la hora de escribir, ¿crees que has podido influenciarte del estilo de algún otro escritor? Cuando yo como empecé bastante pequeña a idear la historia del Rey de los Bufones, el estilo, la verdad, ahí no tenía todavía un estilo que se me fuese formando y yo me atrevería y puedo afirmar que es un estilo bastante simple. No había, todavía no sabía encontrar la forma de narrar que fuese haciendo mía, pero y a medida que fui leyendo más, fui a la vez que creaba mi propio tipo de narración más propia, recibía mucha influencia de otras obras. Recuerdo, por ejemplo, que en esta obra, como he dicho, no sé, en El Rey de los Bufones no se nota mucho, no se nota prácticamente nada por la poca experiencia, pero ahora, por ejemplo, tengo bastante influencia a veces un poquito anacrónica, porque no puedo evitar que al haber leído a lo mejor el mío Cid o obras así, como me gusta mucho el estilo de los juglarescos, los estilos juglarescos cuando llamas la atención del lector, el uso de la metáfora. Ahora me estoy empezando a especializar sobre todo eso, un lenguaje no tan directo, sino un poquito más críptico. Y ahora estoy intentando tirar un poco por ahí. Creo que tengo bastante influencia de siglos pasados, o sea que soy como, la forma que tengo de escribir ahora es más bien como de una abuela. ¿Qué pretendes contarnos en el libro? ¿Cuál es su finalidad? Realmente había muchas cosas que quería contar con este libro, pero tal vez una de las más importantes, de las que quise transmitir más en El Rey de los Bufones, es que no todo es blanco o negro, que no hay personajes buenos ni personajes malos, sino que puedes simpatizar con un personaje que podría ser malo, que puedes tener cosas con las que puedas chocar con los personajes principales. Y no sé, básicamente es eso, que todo depende de la perspectiva con la que se... ¿En este momento estás trabajando en algún otro proyecto literario? Si es así, ¿puedes adelantarnos algún detalle? Sí, ahora mismo estoy escribiendo relatos de terror por un lado y luego en cuanto a novela, estoy escribiendo una novela que se va a titular Póstumo y básicamente es una obra bastante más intimista que el resto. Trata de un protagonista, un adolescente depresivo y misántropo, que está en esa etapa cuando somos jóvenes, que no sabemos lo que queremos hacer, en esa etapa de crisis existencial, y a él le mandan el encargo de escribir una biografía,
y un cuento, una persona que no esperaba que le fuese precisamente a encargar. Una persona o algo. Ahí lo dejo, no puedo adelantar mucho más, pero bueno. No sé el resultado que tendrá, porque o bien puede aburrir o bien puede enternecer, así que habrá que esperar.